El ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico o clásicamente conocido como el ciclo de Krebs es un proceso metabólico que se lleva a cabo específicamente en la matriz mitocondrial de todas las células del organismo vivo. Este proceso metabólico es considerada una vía anfibólica, es decir, que funciona tanto en catabolismo como en anabolismo, dependiendo del contexto celular. Este proceso metabólico es considerada una vía común de muchos intermediarios metabólicos. Puede ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas. Gracias a este proceso metabólico se forman altas cantidades de energía, los cuales van a ser representados en moléculas de ATP. Este proceso es muy importante en la gran mayoría de ocasiones, en la gran mayoría de contextos, en la cual el ser humano necesita altas demandas de dicha energía, como por ejemplo un atleta que necesita hacer una caminata a larga distancia, o un estudiante de medicina que necesita realizar trabajos, presentaciones, informes, exámenes, es decir, una larga jornada académica. Entonces necesita producir altas cantidades de energía para que la célula del organismo pueda funcionar óptimamente. Entonces, este ciclo es muy importante y muy esencial que se deba conocer, ¿correcto? A detalle. Recordar que este ciclo se lleva a cabo en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Entonces, vamos a iniciar definiendo el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico es una vía metabólica mitocondrial, donde la acetil-CoA, proveniente de la conversión o de la transformación de piruvato a acetil-CoA mediada por la piruvato deshidrogenasa, se oxida a CO2, generando coenzimas reducidas como NAT reducido y FAT reducido, que impulsan la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones. Su función principal es en la ruta final común en la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Este ciclo participa en la gluconeogénesis, es decir, en la síntesis de glucosa, en la lipogénesis, en la formación de ácido graso, en la biosíntesis de aminoácidos y su actividad es más significativa en el hígado. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Por ejemplo, en hepatopatías, en efectos enzimáticos y también en la hiperamonemia, en la cual puede impedir la transformación de ciertas moléculas y repercutir en la producción de energía. Entonces, por aquí tenemos una mnemotecnia muy importante, muy interesante y sumamente pegajosa para que ustedes puedan recordarlo en cada momento. Principalmente, esta mnemotecnia abarca distintos intermediarios metabólicos, por decirlo, las más representativas, las más importantes. No abarca los productos que se generan, no, solamente los intermediarios principales, ¿sí? Esta mnemotecnia es el siguiente. Citrato invita a sus succinatos a fumar mala hierba de oxalacetato. Citrato hace referencia al principal intermediario metabólico de este ciclo, el citrato. Invita isocitrato a alfa-cetoglutarato, sus succinil-CoA, succinatos, succinato. El A nos saltamos y pasamos a fumar. Fuma, fumarato. Y de fumarato, mala, 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 malato. Luego nos pasamos al último intermediario que es el oxalacetato. Si contamos cuántos intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs nos estamos memorizando en este ciclo, tenemos 3, 6, 8 intermediarios metabólicos, los más representativos y los más conocidos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver a continuación los detalles de este ciclo. Sugiero que, para motivos de exámenes, traten de aprenderse el ciclo completo con todo y detalles, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta también, ¿sí? Tengan en cuenta que no tan solo es preguntado el ciclo, sino también es preguntado ciertos detalles de cada una de ellas. Obviamente, todos se van a saber esto, pero ustedes tienen que marcar la diferencia sabiendo los detalles. Muy bien.
y las enfermedades asociadas. Bien, entonces aquí vamos a ver esos detalles. Aquí tenemos el ciclo de Krebs. Vamos a ver las reacciones químicas presentes. Empezamos la reacción química de condensación, ¿sí? Condensación. Inicia todo con la condensación. ¿De quién? Del acetil-CoA. Ustedes recordarán, el acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA deviene ¿de quién? Deviene de la conversión de piruvato, ¿cierto? Por medio de la piruvato deshidrogenasa. Entonces, se condensa el acetil-CoA, el cual se va a unir con el oxalacetato. Entonces, se condensa el acetilcoenzima A con el oxalacetato, ¿sí? Muy bien. El acetil-CoA que tiene 2 carbonos y el oxalacetato que tiene 4 carbonos. Y esto va a estar mediada por el citrato sintasa, ¿correcto? Muy bien. Esa es la enzima intermediaria. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta, este proceso va a necesitar una molécula de agua. Muy bien. Entonces, se utiliza una molécula de agua, del medio, del entorno. ¿Qué producto me va a generar esta reacción? Me va a generar el citrato, ¿sí? El citrato. Ahora, el citrato pasa por un proceso denominado la isomerización del citrato. El citrato se convierte a isocitrato, ¿sí? A isocitrato, y esto lo hace a través de 2 procesos intermediarios. Y ambos procesos están mediados por la enzima aconitasa, ¿sí? Muy bien. Entonces, el producto final es el isocitrato. Recuerda que es una reacción reversible. Primero de citrato a cisaconitato y de cisaconitato posteriormente al isocitrato. De citrato a cisaconitato, ¿sí? Recuerda que se va a liberar una molécula de agua. Pero inmediatamente esto no dura poco tiempo. Inmediatamente el agua liberada o la molécula de agua liberada se va a reutilizar. Es decir, va a haber una hidratación. ¿Sí? ¿Sí? Va a haber una hidratación. Entonces, se libera por acá una molécula de agua y se vuelve a hidratar este proceso. Entonces, el cisaconitato se hidrata y se convierte a isocitrato. Perfecto. Entonces, acá, una vez que estamos con el isocitrato, ¿sí? Con el isocitrato, este se va a oxidar. Y cuando hablamos de oxidación, decimos que va a brindar electrones, va a perder electrones. Muy bien, entonces se lleva a cabo la reacción de oxidación del isocitrato. Mira, ve, te lo resalté porque esta es la tercera reacción que consiste, ¿sí? Esta es la tercera reacción en la cual hay presencia de oxidación. Han preguntado cuáles, cuántas oxidaciones se lleva a cabo en el ciclo de Krebs. Aquí te estoy presentando una de ellas, oxidación del isocitrato, es decir, que cede electrones. En este caso va a ceder los electrones al NAT. Entonces, el isocitrato que tiene 6 carbonos, ¿sí? Se convierte en alfa-cetoglutarato, de 6 a 5 carbonos, ¿sí? Muy bien. Entonces, se va a convertir al alfa-cetoglutarato, es decir, se va a perder un carbono. Pero inicialmente el isocitrato se va a convertir a un intermediario que es el oxalosuccinato, ¿sí? Al oxalosuccinato. Entonces, en este proceso primero se oxida, ¿sí? Se oxida. ¿Y quién va a estar mediando eh, esta oxidación del isocitrato? Es la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, como ya sabemos, el isocitrato deshidrogenasa lo que hace es retirar los hidrógenos y brindárselo a quién? Al NAT, que en este caso está oxidado para poder reducirlo, ¿no? Entonces, como producto tenemos al NAT, el primer producto, el NAT reducido. ¿Qué se ha oxidado? El isocitrato. Y se ha reducido el NAT reducido. Muy bien. Ahora, el oxalosuccinato pasa, ¿sí? Pasa. Y por aquí va a estar actuando el isocitrato de deshidrogenasa. La misma enzima. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Se va a descarboxilar, ¿cierto? Pierde un CO2. Acá está, mira, de 6 carbonos pasa uno de 5 carbonos. Pierde un CO2, se descarboxila, ¿sí? Muy bien. Y se convierte a alfa-cetoglutarato. Muy bien. Ahora, una vez que se ha formado el alfa-cetoglutarato, pasa a la siguiente reacción, que es la oxidación del alfa-cetoglutarato. Es decir, se oxida, es decir, que va a entregar nuevamente, va a entregar electrones, ¿sí? El alfa-cetoglutarato de 5 carbonos también se convierte en succinil-CoA de 4 carbonos. El alfa-cetoglutarato de 5 carbonos se convierte en succinil-CoA de 4 carbonos, es decir, que también pierde un carbono por medio del CO2. O sea, se oxida y se descarboxila también.
¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto va a estar mediado por quién? Por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, o, como lo mencionan aquí, el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, lo que va a hacer es convertir el alfa-cetoglutarato ¿a qué? A succinil-CoA. Entonces, en primer lugar, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar, ¿cierto? Se oxida. Luego se descarboxila, ¿sí? Luego se descarboxila. Entonces, se oxida el alfa-cetoglutarato y luego se descarboxila. Se retira un carbono en forma de CO2. Muy bien. Entonces, en este caso me forma un NAT reducido y otro CO2. ¿Hasta ahí cuántos CO2 se está liberando? Dos CO2. ¿Y cuántos NAT reducidos se están formando? Dos NAT reducidos. Recuerda que este proceso es irreversible. Luego, ¿qué va a pasar? El succinil-CoA se convierte a succinato. ¿Por medio de qué? De la succinato tiosinasa. ¿Sí? Por medio del succinato tiosinasa. Muy bien. Ahora, ¿qué productos se forman? Uno de los principales productos es el GTP, ¿sí? El guanosin trifosfato, el guanosin trifosfato. Entonces, el cual es un equivalente al ATP, ¿correcto? Muy bien. Luego, una vez formado el succinato de cuatro carbonos, ¿sí? Una vez formado el succinato de cuatro carbonos, este se va a convertir en fumarato, ¿sí? Se va a convertir en fumarato. Esto mediante la oxidación del succinato. Es decir, que nuevamente se va a entregar electrones, en este caso, ¿a quién? Al FAT, ¿sí? Al FAT. Al FAT oxidado se le entrega los electrones y se vuelve un FAT reducido. ¿Qué enzima va a estar mediando acá? El succinato deshidrogenasa. El succinato deshidrogenasa. ¿Correcto? Muy bien. Y si recuerdas, el succinato deshidrogenasa se te viene a la mente de algún complejo en la cadena transportadora de electrones. Correcto, al complejo 2. El succinato deshidrogenasa, ¿sí? Está presente en la cadena transportadora de electrones y actúa como complejo 2, ¿sí? Entonces, este succinato deshidrogenasa, ¿sí? Tiene una función importante en la oxidación, ¿sí? Del succinato y a su vez también en la transmisión de los electrones del complejo 2 a la ubiquinona, ¿cierto? En la transferencia del complejo 2, en este caso el succinato de hidrogenasa, a la ubiquinona. Y de la ubiquinona, ¿cierto? Una vez reducida, ubiquinol, transferencia de electrones al complejo 3. Entonces, importante. Entonces, tiene una actividad dual, ¿sí? Tiene una actividad dual. Es decir, el succinato de deshidrogenasa, que se está encima, que va a oxidar al succinato a fumarato, está presente en el ciclo de Krebs y está presente en la cadena transportadora de electrones. Muy importante. ¿Correcto? Entonces, eso, clave, esa es pregunta, ¿correcto? Esa es pregunta. Muy bien, una vez que tenemos el fumarato, ¿sí? Una vez que tenemos el fumarato, pasa lo siguiente. Mira, hasta aquí, ¿cuántos procesos de oxidación estamos viendo? Estamos viendo tres procesos de oxidación. Hasta ahora, tres procesos de oxidación. Vamos con los siguientes. Entonces, una vez que se formó el fumarato, este va a hidratarse. Acá hay un error de tipeo, ¿sí? Acá no hay salida de agua, sino hay ingreso de agua. ¿Correcto? Hay ingreso de agua. O sea, se utiliza agua en pocas palabras. Entonces pasa de fumarato hacia L-malato, utilizando agua. ¿Quién va a estar midiendo? La fumarasa. ¿Correcto? Entonces hay hidratación de fumarato a malato. El fumarato de cuatro carbonos se convierte en malato igualmente de cuatro carbonos. ¿Sí? La enzima que va a estar midiendo es la fumarasa. Los productos, ¿cuáles son?
el malato, L-malato. Y esta es una reacción reversible. Entonces, mira, ve, hidratación. Se utiliza una molécula de agua. Luego pasa la octava reacción, ¿sí? La octava reacción, que es la oxidación del malato, ¿sí? A oxalacetato. Y esto va a estar mediada por la enzima malato deshidrogenasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces hay oxidación, es decir, que va a ceder nuevamente electrones. El malato cede electrones ¿a quién? Al NAT. El NAT que está oxidado para que pueda reducirse. Entonces, como producto tiene al NAT reducido, ¿sí? ¿Quién va a estar mediando el malato deshidrogenasa? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, sencillo, ¿verdad? Sencillo. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Lo siguiente. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuántos procesos de oxidación hemos visto en este ciclo? Cuatro reacciones de oxidación, ¿correcto? Cuatro reacciones de oxidación. Muy bien. Cuatro reacciones de oxidación hemos visto en este proceso. Por acá, vamos a ver, vamos a señalar los procesos de reacción. Mira, ve. Este que estamos viendo por acá es la primera reacción, ¿cierto? Por acá tenemos a la segunda reacción, ¿cierto? Y por acá tenemos a la tercera reacción. Por acá tenemos a la tercera reacción de isocitrato, ¿cierto? A alfa-cetoglutarato. Entonces, mira, ve, acá tenemos a la oxidación del isocitrato. Se forma NAT, ¿sí? Muy bien. Luego, pasamos por acá de alfa-cetoglutarato, ¿cierto? De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Cuarta reacción. Entonces, aquí también hay un proceso de oxidación, ¿cierto? Se oxida el alfa-cetoglutarato en este caso y se reduce el NAT. Por acá, vamos a ver otro proceso de oxidación, correcto, por acá, ¿cierto? Por acá. La cuarta reacción. Esta es la quinta reacción. Esta es la sexta reacción. Esta es la séptima reacción. Esta es la octava reacción. Aquí en la octava tenemos otro proceso de oxidación. Entonces vamos a señalarlo con este color, me parece mejor. Primera, en la tercera reacción, en la cuarta reacción y por acá, ¿sí? En la octava reacción, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántos procesos? Ah, por aquí me olvidaba. Por acá me olvidaba. En la sexta reacción igualmente, de FAT a FAT reducido por la succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿cuántas reacciones? Mira, una, dos, tres, cuatro. Cuatro reacciones de oxidación se lleva a cabo en el ciclo de Krebs. Pregunta de examen. ¿Cuántas reacciones de oxidación se lleva a cabo en el ciclo de Krebs? Cuatro. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ha habido preguntas, a ver, ¿cuánto ATP, sí? ¿Cuánto es la cantidad de ATP que se produce por cada acetil-CoA? O simplemente te dicen por cada vuelta. ¿Cuánto ATP se genera por cada vuelta? Se forma 10 ATPs por cada vuelta o por cada acetil-CoA. ¿Sí? Pregunta de examen. Entonces, por cada acetil-CoA se forma aproximadamente 10 ATP. 10 ATP. O simplemente por cada vuelta, ¿cuántos ATP se forman? 10 ATPs. Muy bien. Entonces veamos por acá el resumen energético por vuelta del ciclo. Se ha formado 3 NADH, ¿cierto? 3 NADH, los cuales si nosotros multiplicamos, sabemos que un mol de NAT reducido me genera 2,5, ¿cierto? 2,5. Entonces simplemente multiplicamos 2,5 por 3. ¿Cuánto es? 7,5, ¿cierto? Muy bien. Y un FAT es el equivalente, un mol de FAT me produce 1,5 moles de ATP. Entonces, 1,5 por, en este caso, un FAT, ¿cierto? ¿Cuánto me genera? 1,5 moles de ATP. Y un GTP o ATP que se forma en la quinta reacción, ¿correcto? Muy bien. Ahí está, directamente un ATP. Entonces, si nosotros sumamos, 7,5 más 1,5 es 9. Más 1, 10 ATPs. Entonces, en una vuelta, ojo, escucha bien, en una vuelta me genera 10 ATPs. En una vuelta. O por cada acetil-CoA me genera 10 ATPs. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Y recuerda que en un ciclo hay 4 reacciones de oxidación. ¿Sí? Ha sido preguntada igualmente. Ahora,
Otro dato importante que no debes olvidar es que en el ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs se ha producido CO2, ¿sí? Se ha producido CO2. Ahí está. ¿Ve? ¿Cuántas moléculas de CO2 se produjeron durante todo el ciclo? Dos moléculas de CO2. Mira, por acá una en la reacción 4, ¿sí? Por acá dos en la reacción 3, ¿sí? Entonces, se ha producido dos moléculas de CO2. Entonces, también eso tienes que tener en cuenta como producto. Entonces, se produce CO2, ¿sí? Doc, ¿y qué pasa con el agua? Ya, mira, ve. El agua se utiliza, o sea, se consume. Mira, ve, se consume agua por acá, de oxalacetato a citrato, ¿cierto? Se consume agua. Por acá se libera agua. Y por acá está mal, se consume agua. Vamos a poner consume. Ahí está. Luego pasa por acá y por acá se consume. Entonces vamos a poner acá, vamos a contabilizar lo que se consume y lo que se libera. ¿Cuántas moléculas de agua se consume? Mira, dos, tres, ¿cierto? Tres moléculas de agua se consumen. Uno, dos, tres. Tres moléculas de agua. Supongamos tres moléculas de agua se consumen. ¿Cuántas moléculas de agua se libera? Una. Entonces, en pocas palabras, se consume más moléculas de agua. No se produce nada de agua, ¿sí? Nada de agua en este ciclo de Krebs. ¿Correcto? Entonces se produce 3 NADH, 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un GTP o un ATP, y se producen dos moléculas de CO2. ¿Agua se produce? No se produce agua. Ahora, ¿qué vitaminas son claves? ¿Sí? ¿Qué vitaminas son claves en este proceso? Las vitaminas clave en este proceso es la riboflavina, la vitamina B2, porque vamos a encontrar el FAT, que es el cofactor del succinato deshidrogenasa. ¿Cierto? El FAT es el cofactor del succinato deshidrogenasa. Aquí está el succinato deshidrogenasa, el cual es una enzima que está implicada aquí en el ciclo de Krebs y también en la cadena transportadora de proteínas. ¿Qué más? La niacina, la vitamina B3, el NAT, ¿cierto? El NAT deviene de la niacina, de la vitamina B3, el cual es, en este caso, el aceptor de electrones en el isocitrato deshidrogenasa, también en el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y en el malato deshidrogenasa. Muy bien. A ver, si quieres podemos señalarlo, no hay problema. Tenemos el isocitrato de deshidrogenasa, acá está, ¿cierto? Entonces, este es la coenzima implicada, ¿cierto? En captar esos hidrógenos. Ahí está, isocitrato de deshidrogenasa, el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, por aquí, ahí está, y el malato de deshidrogenasa, por aquí. Muy bien, la tiamina, la vitamina B1, el difosfato de tiamina, que es una coenzima en el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. ¿Cierto? Aquí, la tiamina, ¿cierto? La tiamina también está presente aquí en el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Sí? Es una coenzima también presente, la tiamina. Muy bien. ¿Qué más? El ácido pantoténico, ¿sí? El ácido pantoténico, la vitamina B5, que está presente en la coenzima A, ¿no? Es la forma del acetil-CoA y también del succinil-CoA, ¿cierto? Para formar el succinil-CoA se necesita coenzima A, entonces va a estar presente también el ácido pantoténico porque la coenzima A deviene del ácido pantoténico, al igual que vimos para la formación del acetil-CoA. Entonces, en este esquema vamos a ver el ciclo del ácido cítrico en la transaminación y la gluconeogénesis. Aquí podemos ver cómo el lactato, ¿sí? Pasa eh, por medio de una reacción, ¿sí? En el cual regresa a su estado inicial, que es el piruvato, por medio de la lactato deshidrogenasa, regresa a piruvato, y que también algunos aminoácidos pueden transformarse a piruvato, tanto tanto directamente, ¿no? Como directamente a otro intermediario metabólico que es el oxalacetato, ¿sí? Por diversas rutas. Ahora, este oxalacetato sería un intermediario central, ¿sí? Sería el intermediario central. ¿Para qué? Para que se pueda producir glucosa, ¿sí? Se pueda producir glucosa, y esto hacerlo por medio de la enzima fosfonolpiruvato carboxisinasa. Entonces, el oxalacetato, gracias a esta enzima, se convierte a fosfonolpiruvato, y este fosfonolpiruvato se convierte a glucosa, ¿sí? Entonces, esta es básicamente una de las vías principales, ¿cierto? Para la producción de glucosa, ¿sí? A esto se le considera, ¿sí? Se le considera formación de glucosa a partir de
elementos no glucosídicos, ¿sí? Entonces se está hablando aquí de gluconeogénesis. Ahora, el piruvato puede convertirse a oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa, ¿cierto? Muy bien. Y mira, el piruvato puede seguir otras rutas, ¿no? Puede seguir otra ruta, puede convertirse a acetil-CoA, ¿sí? Condensarse con el oxalacetato, formarme el citrato, ¿cierto? Seguir la vía del ciclo de Krebs, formarme el alfa-cetoglutarato, luego succinil-CoA, luego fumarato y luego nuevamente oxalacetato, y este oxalacetato puede seguir esta vía, ¿correcto? Ahora, por acá, por ejemplo, tenemos otro de los aminoácidos que es el triptófano, se puede convertir a alanina y por medio de la transaminación convertirse a piruvato, y este nuevamente a oxalacetato. Ahora, igualmente, por medio de la transaminación, el aspartato, ¿sí? Gracias a la transaminasa se puede convertir a oxalacetato y este contribuye a la formación de glucosa. Por acá, mira, otros aminoácidos como la isoleucina, la metionina, la valina, estos pueden convertirse a succinil-CoA y seguir la ruta para convertirse en oxalacetato. Igualmente pasa con el glutamato que vemos por acá, ¿no? El glutamato, por medio de la esteína, la prolina, la glutamina, la arginina, estos pueden convertirse al glutamato, ¿sí? Y el glutamato, gracias a las transaminasas, convertirse a alfa-cetoglutarato y seguir la vía oxalacetato y producir glucosa. Entonces, mira, ve, todo esto nos direcciona a un punto común, a un común denominador, que es la producción de glucosa, la gluconeogénesis. ¿Está bien? Por acá igualmente la succinil-CoA por estos aminoácidos y por acá con el propionato. Entonces, todo esto va a converger en uno solo, que es la producción de oxalacetato. Todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden convertirse en oxalacetato, que es la base para la gluconeogénesis. Si te preguntan, ¿cuál es la base para la gluconeogénesis? ¿Qué intermediario metabólico del ciclo de Krebs es base para la gluconeogénesis? Tu respuesta debe ser el oxalacetato. Ahora, la enzima fosfonolpiruvato, que vemos por acá, carboxicinasa, el PEC, convierte a oxalacetato en fosfonolpiruvato usando GTP, un paso clave en la gluconeogénesis. El GTP para PEC es suministrado por la tiosinasa succinada, evitando que se agoten los intermediarios del ciclo. La transaminación transforma aminoácidos en intermediarios del ciclo, ¿sí? Por ejemplo, la alanina a piruvato, el aspartato a oxalacetato, el glutamato a alfa-cetoglutarato. Estas reacciones conectan el metabolismo de aminoácidos con la gluconeogénesis. La ruta principal de la gluconeogénesis comienza con la conversión de oxalacetato a fosfonolpiruvato facilitada por la enzima PEC, que es el fosfonolpiruvato carboxicinasa. Entonces, no olvidar esta ruta que es muy importante, el cual unifica, ¿no? O integra el ciclo del ácido cítrico que hemos visto en la transaminación y también en la gluconeogénesis, ¿cierto? El cual es la formación de glucosa a partir de moléculas no glucosídicas. Bien, finalmente acá tenemos una tabla, el cual integra lo que es las dos rutas principales, la glucólisis, que puede ser en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, y el ciclo del ácido cítrico que se da en condiciones aeróbicas. En este caso, veamos la reacción catalizada por algunas enzimas como el piruvato deshidrogenasa, el cual pues me va a producir, ¿sí? 2 NAT. Y 2 NAT por 2,5, ¿cuánto es? 5 ATPs, ¿cierto? El isocitato deshidrogenasa, igualmente, gracias a su acción de esta enzima, me va a producir 2 NAT, ¿cierto? 2 NAT. Ahora, 2 NAT, ¿cierto? El cual si nosotros lo multiplicamos sería 2 por 2,5, 5. Al igual con el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿correcto? Me va a producir 2 NAT, ¿cierto? 2 NAT, 5 ATP por mol de glucosa. ¿Sí? Muy bien. El succinato tiosinasa, igualmente, va a actuar al nivel del sustrato de fosforilación, 2 ATPs. El succinato deshidrogenasa, la oxidación de la cadena respiratoria de flavina adenina dinucleótido, 2 FAT, ¿cierto? 3, ¿cierto? 2 por 1,5, 3 ATPs. El malato deshidrogenasa, me ha producido 2 NAD, ¿cierto? 5 ATPs. En total, si nosotros sumamos, 25. Doc, ahora, ¿por qué 2 NAD? Si yo he visto un solo NAD, ¿cierto? Un solo NAD. Bien, lo que pasa es que se forman cuántos NAD por cada molécula de glucosa. Sabemos que por cada molécula de glucosa se forman 2 piruvatos. Y estos 2 piruvatos pasan, obviamente, por la piruvato deshidrogenasa, que en este caso se está considerando el ciclo del ácido cítrico. Bien, ahora la pregunta entra a tallar. Doc, ¿por qué se forman 2 NAT? ¿Cierto? Sabemos que cuando la glucosa ingresa a la célula, este va a seguir la glucólisis, ¿cierto? Por una molécula de glucosa entra a la glucólisis, ¿cierto? Y me forman 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? 2 moléculas de piruvato. Estos 2 piruvatos va a pasar a la matriz mitocondrial, en donde se va a encontrar con la piruvato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Entonces, si son 2 piruvatos, ¿cuántos acetil-CoA me va a formar? 2 acetil-CoA. Entonces, en este caso vamos a tener que multiplicar por 2 a los resultados que habíamos visto.
Si se formaba 3 NAT, ahora vamos a multiplicarlo por 2. En pocas palabras, 6 NAT, ¿cierto? Ahí está. 2 y 2, 4 y 2, 6 NAT. Antes era solamente un FAT, ahora van a ser 2 FAT. ¿Por qué 2 FAT? ¿Por qué 2 NAT? ¿Por qué 6 NAT, perdón? ¿Por qué 2 FAT? Porque se está contabilizando a 2 acetil-CoAs, ¿ya? 2 acetil-CoAs, ¿correcto? Siempre leer bien la pregunta te puede decir, por un ciclo de ácido cítrico, cuánto se forma, cuáles son los productos en un ciclo. Te pueden decir por una acetil-CoA cuáles son los productos, o te puede decir normalmente por una molécula de glucosa cuánto es el producto. Entonces, ojito con eso, ¿ah? Ojito con eso. Ahora, Doc, y ahora, ¿el piruvato de deshidrogenasa forma parte del ciclo del ácido cítrico? La respuesta es no. O sea, estrictamente hablando, no forma parte del ciclo del ácido cítrico. El piruvato de deshidrogenasa es ese punto importante, clave, entre la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Entonces es un punto clave muy importante, obviamente en condiciones aeróbicas, ¿no? Pero en sí como tal está íntimamente relacionado al ciclo del ácido cítrico porque también está en la matriz mitocondrial, pero no forma parte de uno, ¿ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Pero en este caso, el Harper lo considera dentro, ¿no? Dentro del ciclo del ácido cítrico. Entonces si nosotros sumamos, ¿sí? Si nosotros sumamos, tenemos 5 por 3 15 15 más 5 20 20 más 5 25. Entonces 25 ATPs se forma por una molécula de glucosa, ¿sí? 25 ATPs. Entonces, ¿sí? Si nosotros sumamos 25 más 7, cantidades netas que tenemos es de 32, obviamente en condiciones aerobias. Y Doc, ¿cuánto es la cantidad de ATP producido por mol de glucosa en condiciones anaerobias? Simplemente 2. Simplemente 2. Bien. Ahora, la pregunta puede tallar en alguno de ustedes, ¿por qué 2 ATPs por mol de glucosa en condiciones anaerobias? La respuesta es sencilla. Es que en la glucólisis, ¿cierto? En la glucólisis, ¿cuántos ATP se formaban? 4 ATPs totales, generales, pero netos, ¿cuánto? 2 ATPs, ¿ya? 2 ATPs. Doc, pero ¿y el NAT por qué no se considera? Porque recuerda, ¿se forma NAT? Perfecto, sí, se forma NAT. Pero el piruvato, cuando pasa a condiciones anaerobias, ¿qué se forma el piruvato? En lactato. Va a tener que utilizar estos NAT producidos, porque son dos piruvatos, para formar dos moléculas de lactato, ¿cierto? Entonces en este caso, se va a oxidar estos NAT que están reducidos, se va a oxidar. Entonces ya no se va a utilizar para la cadena transportable. Entonces solamente hay 2 ATPs netos, ¿sí? 2 ATP netos. Entonces 32 ATPs, ¿sí? Netos, 32 ATPs netos en condiciones aeróbicas, ¿cierto? Por mol de glucosa. Y por mol de glucosa en condiciones anaerobias, solamente 2 ATPs. Muy bien. Entonces, insto a todos ustedes, ¿sí? Que traten de revisarlo constantemente. Antes de un examen, traten de ustedes mismos, con su compañero de confianza o su compañero de estudio, traten de hacerse preguntas el uno al otro, ¿correcto? El ciclo de Krebs es algo complejo, he tratado de hacerlo lo más resumido posible, lo más preciso posible, porque ya forma parte de ustedes el repasarlos y también ver la forma de cómo tratar de memorizar los puntos metabólicos. Pueden crear sus propias mnemotecnias, está muy abierto a que ustedes lo puedan crear, ¿sí? Entonces, también insto a que traten de poder recordarlo a su manera, ¿sí? Practicar, ¿sí? Escribiéndolo, dibujándolo, ¿sí? Conversándolo, dialogándolo. Tú, una persona, ¿sí? Uno de ustedes puede estar hablando, ¿sí? Tratando de evocar todo lo que ha aprendido y el otro mirando el libro y corrigiendo algunos errores que pueda estar pasando. Entonces, esa es la forma en cómo ustedes pueden sacarle el máximo provecho al contenido, ¿sí? Y poder memorizarlo, ¿sí? En base a los errores, porque todos aprendemos en base a errores, y esa es la clave del éxito. Entonces, insto a que ustedes mismos también puedan repasar y puedan buscar técnicas para poder recordar muchas cosas que se habla en estas sesiones, ¿correcto? Muy bien, entonces los felicito por haber llegado hasta aquí y nos vemos pronto.